Gracias por continuar en nuestra compañía. Como lo anunciamos, ya está con nosotros la asambleísta de Creo, Natalie Arias, a quien le doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Liz. Es un gusto acompañarlos en esta mañana en los desayunos. Bueno, hace unos minutos atrás conversábamos con el vocero de la Presidencia de la República, el señor Carlos Gijón, y él decía que se prevé que mañana jueves pueda llegar el proyecto de reforma de ley tributaria a la Asamblea, que se han aprovechado estos días para remitir ese proyecto a algunas bancadas que lo están analizando y tratar de establecer consensos. Usted, que está más cercana en la Asamblea, ¿cómo ve el avance, ¿no?, del proceso que pueda llevar a contar con el respaldo de este proyecto? Pues con muy buenos ojos, porque estamos hablando de la posibilidad de finalmente discutir, debatir profundamente en la Asamblea Nacional el contenido de una reforma tributaria que busca, ante todo, reactivar económicamente el país y, por supuesto, contar con los recursos que son necesarios para los planes y las políticas públicas que en este momento va a desarrollar el gobierno del encuentro. Hemos arrancado ya con paso firme los diálogos con las organizaciones políticas que conforman la Asamblea Nacional. Se les ha facilitado también el borrador, como usted mencionaba, para que puedan hacer las observaciones del caso. Ha habido varias coincidencias, específicamente, por ejemplo, en el criterio necesario en este sentido para que sean pues quienes más tienen, quienes puedan apoyar temporalmente a través de un aporte en ese sentido a la reconstrucción de un país que en este momento busca trabajar, levantarse, en fin, prosperar. Bueno, y mencionaba que están manteniendo ya reuniones con la bancada, por ejemplo, de la ID de Pachacutic, a quienes previamente les ha sido enviado este proyecto de ley. Quizás cuéntenos cómo avanzan, cuáles son las posiciones de cada una de estas bancadas que ya tienen en sus manos hoy ese proyecto, que están revisándolo y dando a conocer su criterio previo a que sea remitido al CAL. Efectivamente, con la organización política Pachacutic tuvimos un buen número de participantes de esta bancada dentro de la reunión. Los temas pues versaron con respecto al tema de combustibles, naturalmente, transición ecológica, además también educación intercultural y por supuesto también medicina ancestral y justicia indígena. Son los temas normalmente que ellos tienen dentro de su agenda y que por supuesto nosotros escuchamos para lograr llegar a consensos. Recordemos que el diálogo es fundamental para el fortalecimiento de la democracia, así lo ha sostenido el presidente Guillermo Lasso y así también lo mantendrá todo el gobierno del encuentro y además quienes lo representamos dentro de la Asamblea Nacional. Pero Pachacutic ha ido mostrando, conforme pasan los días, cambios de postura, ¿no? Lo que se pensaba quizás ya habría un camino para poder sumar ese respaldo ante el proyecto de ley hoy, tras la jornada de movilización que se mantiene por parte de movimientos indígenas de la CONAIE en algunos puntos, donde hay bloqueos de vías hasta ahora, donde se impide el paso desde la noche de ayer, que se han declarado en jornada progresiva y resistencia. Eso puede tener un impacto directamente en la decisión que se tome al interior de la Asamblea, siendo Pachacutic un brazo político de la CONAIE, por ejemplo. Es importante primero diferenciar entre las dos organizaciones. En realidad, pues una es la CONAIE y otra Pachacutic. CONAIE no tiene representación dentro de la Asamblea Nacional, Pachacutic sí, por supuesto, y ellos fueron los que participaron en el diálogo. Sobre las declaraciones que hayan sacado después, pues tendrán que responder ellos directamente. Quisiera referirme más bien a esos puntos de consenso. Ya el hecho de sentarse en la misma mesa nos permite empezar realmente pues a descubrir cuáles son y qué tan profundos son esos puntos de disenso para poder convertirlos también en conversaciones y aquellos que no se logren a través de una primera mesa, llevarlos a través de mesas técnicas para poder abordarlos de manera efectiva. En realidad, dentro de la Asamblea Nacional hemos reabierto estos canales de diálogo pensando en esos 7 de cada 10 ecuatorianos que en este momento no tienen un empleo formal y en ellos está toda nuestra atención en este instante, sin olvidar, por supuesto, a esos 3 de cada 10 que no deben ser descuidados en ningún sentido y que en este momento sí tienen un medio de sustento formal, un empleo adecuado. Por ellos estamos dialogando con todas las organizaciones políticas que así también quieran participar de estos diálogos en favor de ese electorado que les pidió representación dentro de la Asamblea Nacional. Y usted ha señalado, sí, que son dos organizaciones distintas, que la CONAIE no tiene representación, evidentemente sí, en la Asamblea, pero también es innegable que
tienen los mismos lineamientos, que Pachacutic forma parte de las asambleas que hace la CONAIE. Eso pasó el fin de semana incluso en una reunión donde se alinean a ciertos criterios y decisiones, y que eso sí puede llegar a verse reflejado en un momento dado al interior de la asamblea. Eso es algo que no pueden también dejar de lado ahora que están apostando ese respaldo de Pachacutic. No hay que dejar de lado. Efectivamente, pero recojamos un poco qué es lo que ha sucedido en las últimas horas, en la que el país le dijo no al paro, no a las movilizaciones violentas, no a detener este camino que el Ecuador ya ha empezado para lograr esa reactivación económica que todos anhelamos después de dos eventos. Primero, el de octubre del 2019, que todos recordamos realmente los alcances de violencia que alcanzó pues esas manifestaciones, y que además después de eso, inmediatamente después, prácticamente, pues vino la pandemia con las consecuencias económicas que pues todos hasta este momento pues reconocemos y en buena medida lamentamos. Este es el momento de reactivarse. Ecuador tiene ganas de trabajar, de buscar ese camino hacia las oportunidades que tanto demandan los ecuatorianos, y que en este momento pues debemos responderle a esos 7 de cada 10 que sí aspiran a un empleo, y lo han aspirado por semanas, por meses, algunos incluso por años. Por ellos estamos trabajando el día de hoy y nos seguiremos sentando en la misma mesa con las organizaciones políticas que así nos lo permitan, a pesar de que incluso después pues tengan criterios distintos después de haber mantenido los diálogos. Y dentro de eso entraría BAN, ID, Pachacutic, como ya lo han mencionado. ¿Qué pasa con las otras bancadas? Una es Partido Social Cristiano. ¿Cuál es ahí quizás la estrategia también? Habrá que ver la disponibilidad de parte del resto de organizaciones políticas dentro, naturalmente, de la bancada del Acuerdo Nacional, de la que nosotros formamos parte, creo, creando oportunidades. También están los independientes, y con ellos naturalmente tenemos un diálogo fluido para poder coordinar las acciones de cara pues a la agenda legislativa que tenemos que trabajar y por la que debemos responder ante los ecuatorianos. Con el resto de organizaciones sí hay posibilidad de conversar, siempre y cuando no se apunte en ninguna medida a la impunidad, porque lamentablemente esa ha sido la tónica de los diálogos con la organización política UNES, y eso sencillamente es inadmisible. No lo va a permitir ni el gobierno del encuentro ni la bancada que lo representa dentro de la Asamblea Nacional. En respeto a los ecuatorianos, más bien nuestros esfuerzos están inclinados hacia la fiscalización efectiva de aquellos 14 años que le han costado al Ecuador no solo ingentes recursos, sino también el desarrollo que ya podríamos tener si hubieran sido adecuadamente invertidos y no despilfarrados. Asambleísta, ya para pasar a otro tema también de índole legislativa, cierro preguntándole si entonces usted ve viable que ahora sí prospere del CAL una vez que se han hecho modificaciones a ese proyecto y pueda pasar ya a una comisión para luego entrar al debate este proyecto de ley. Sin duda alguna tenemos expectativas realmente muy altas, positivas por supuesto, para que se califique y se debata profundamente dentro de la comisión legislativa correspondiente, de manera que se puedan hacer los aportes, se escuche a la sociedad civil, se escuche también a la academia y por supuesto a quienes por parte del gobierno pues nos pueden explicar detenidamente cuáles son los puntos claves de esta reforma, que podemos recordar elimina el 2% a los microempresarios y además también busca sentar las bases para estas figuras de zonas francas y de zonas de apoyos logísticos para desarrollar esos sectores más deprimidos, afectados también por la pandemia y por la mala toma de decisiones en lo público en las administraciones anteriores. Pasando ya a otro tema, hablar de esta decisión que tomó el CAL de dar paso a 5 juicios políticos, entre ellos al superintendente de compañías, contralor, procurador. ¿Qué rumbo tomarán dichos juicios políticos al interior de la Asamblea? Irán siendo tramitados progresivamente, uno a la vez, por supuesto, porque así es como lo determina la ley, para que puedan sustanciarse, es decir, se tomen las pruebas de cargo, las de descargo, se conozca y puedan comparecer cada uno de los implicados, y pues de hallar indicios de responsabilidad penal, pues se remita en su expediente completo a la justicia, a la fiscalía.
Y ahí cabe preguntar si el orden de los factores altera el producto o no, y esto a propósito del reclamo que hay desde UNES, donde dicen que no se debería comenzar por el superintendente de compañía, sino más bien por estos juicios al procurador, al contralor, dado que ellos presentaron primero esa moción. Permítame explicarle dos temas allí, estimada Liz, y a los televidentes que están siguiendo la entrevista en este momento. Con respecto al superintendente de compañías, había dos pedidos por parte de dos organizaciones políticas distintas, es decir, hay en ese caso pues dos acciones de fiscalización que eventualmente en la comisión pues se fusionarán para que puedan ser tratadas como un solo cuerpo. Y además también, a pesar de que los casos están planteados en función de del CORP y Ecuagram, que son casos conocidos realmente pues ya en este momento por parte de la ciudadanía, es importante conocer que estos también a su vez tienen relación con el caso ISPOL, y eso es de suma importancia, es sumamente delicado. La Asamblea Nacional tiene que actuar en este sentido. La Asamblea pasada avanzó muy poco, lamentablemente nos toca ahora realmente aportar a esto que ya se está avanzando por parte de la justicia ecuatoriana con los insumos también de la justicia en Estados Unidos. Es un caso realmente pues que afectó en millones a aquellos ecuatorianos que forman parte de las fuerzas públicas, y que valga la pena mencionar que además fue tramado por años a través pues de ciertas reformas dentro del marco legal relacionado, y que pues tuvo una cantidad de cómplices abrumadora, y que tiene que ser develado por la Asamblea Nacional a través pues de una acción de fiscalización responsable para que pueda pues remitirse nuevamente a la justicia. ¿Cuál sería entonces el orden? ¿Se mantiene el superintendente de compañías en ser el primer caso de juicio político a tratar? Usted decía que es uno a uno, cada uno podría tomar 30 días, y de ahí ¿cuál será entonces la agenda en ese sentido? Se prevé que el orden sea el siguiente, toda vez que así ya se calificaron dentro del Consejo de Administración Legislativa. Primero superintendencia de compañías, luego superintendencia de bancos, contralor y finalmente procurador. También es importante que la ciudadanía conozca que pues está proponiendo un juicio político a un contralor que en este caso ha estado en el cargo escasamente algunas semanas, y en el caso de procurador pues una de las causales sería, mejor dicho, responsabilidad de la administración anterior, del procurador anterior. Sin embargo, pues ya habrá tiempo para que se conozca en detalle en la comisión de fiscalización, pues mientras se sustancia el proceso, para que realmente se pueda esclarecer estos temas y no se dé paso pues a acciones de fiscalización que no estarían debidamente sustentadas. Ahora que ya ha pasado por el CAL, puedo referirme a ellos. Quiero agradecerle, asambleísta, que nos haya acompañado esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias, Liz. Un gusto poder acompañarlos. El gusto es nuestro. Las declaraciones de Natalia Arias, asambleísta de Creo e integrante de El CAL. Con esto de aquí estamos ya concluyendo las entrevistas, recalcando que hay en este momento sí bloqueo de algunas vías, sobre todo en la sierra ecuatoriana, desde la noche de ayer y madrugada de hoy, donde no se puede, este bloqueo de vías no permite el tránsito vehicular, para que lo tengan presente. Vamos a una pausa.